Les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a estar leyendo entonces desde el versículo 8 al versículo 15. Por tanto, la lectura del día de hoy será 2 Corintios, entonces, capítulo 8, versículos 8 al 15. Dice así la palabra del Señor. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Texto largo, hermano, tome asiento. Texto largo, poco confuso, ¿no? Pero esperemos que el día de hoy podamos aclararlo. Bueno, antes de pasar a la predicación de este sermón, recordamos nuestras actividades, amados. El día miércoles tenemos culto de oración a las 8 de la tarde. Están también cordialmente invitados. Es una pausa muy necesaria para nuestras almas. El día viernes también tenemos estudio a las 8 de la tarde. También están invitados todos para que puedan participar. Bueno, y este día juntos, reunidos, guardando este día glorioso de nuestro Dios. Dicho eso, hermanos, vamos a la predicación de este sermón, el cual se titula Enseñanzas en relación a las ofrendas. A modo de introducción, ¿no? Ya nosotros, y contextualización, ya podemos ver que estamos quizás en la parte media del capítulo 8. La semana pasada tuvimos la oportunidad, ¿no?, de ver los primeros versículos de este capítulo 8, las palabras justamente que estaban antes de las que obviamente estamos viendo el día de hoy. Y en aquella instancia, ¿no?, vimos cómo el apóstol Pablo había puesto como ejemplo a una iglesia pobre, la iglesia la iglesia en general de una región en particular, donde habían varias iglesias locales de la región de Macedonia. Estos hermanos, ¿no?, siendo pobres, dieron más allá de sus fuerzas, se dieron a sí mismos. Entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, pidiéndole, ya sabemos el contexto, ofrendas para ir a ayudar a la iglesia en Jerusalén, la iglesia que estaba en dificultad, ¿no? En esos tiempos la iglesia de Jerusalén estaba pasando hambre. El apóstol Pablo va por las iglesias, ¿no?, gentiles particularmente, tomando ofrendas. ¿Para qué? Para llevarlas a Jerusalén, para que los hermanos pudieran comer, ¿no? Entonces va a los corintios, se dirige a ellos por medio de esta carta. Los corintios ya sabemos que eran una iglesia que tenía una condición económica, podríamos decir, acomodada, media acomodada. Y entonces el apóstol Pablo, para pedirles que ellos puedan participar, pone como ejemplo a una iglesia muy pobre, a las iglesias de Macedonia, las cuales ya habían participado de esta ofrenda y se habían entregado, pero de una manera gloriosa, ¿ya? Esto es un breve, muy resumen, ¿no?, de lo que veníamos hablando en la parte alta, ¿no?, de este capítulo 8, las palabras que vimos la semana pasada.
Es quizás necesario hablar de ellas para poder introducirnos al texto del día de hoy, donde en el versículo 8 el apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, justamente de lo que acabamos de decir en la introducción. El apóstol Pablo, en esta invitación, ¿no?, de la semana pasada, termina y concluye diciéndoles: yo les pido entonces que ustedes participen de esta ofrenda. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice: miren, yo no lo estoy mandando. Ahora, el apóstol Pablo está haciendo una invitación a los corintios. No está poniendo su apostolado como de alguna manera, un pie encima para establecer un mandato, ¿no? El apóstol Pablo deja muy claro esto. La intención de él no es poner la jineta sobre la iglesia y decir y ordenar: participe de esta ofrenda. No. Lo que él ha hecho es, como dice ahí, por medio de la diligencia de otros, ya sabemos cuál la diligencia de qué eran, de los macedonios, por el ejemplo, por el esfuerzo de los macedonios, yo quiero motivarlos a ustedes para que ustedes entonces participen de esto. Ahora, esto quizás es recalcable, ¿no?, del apóstol Pablo, el hecho de que él, de manera suave, apelando al razonamiento, no apelando a la ley, no apelando a la jineta, no apuntando a mi posición, sino que por medio de hacer razonar, él lleva a los hermanos corintios y plantea que los hermanos corintios entonces deberían, obviamente, razonar y actuar en virtud de ese razonamiento. Fíjense que cuando hablamos de las conductas de los creyentes, vamos a hablar de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas van a actuar por diferentes motivos. Por miedo, generalmente esto lo vemos mucho, ¿no? Haz esto porque si no, Dios te va a castigar. Haz esto, ¿cierto? Sométete porque si no vas a pagar consecuencias. Diezma, si no, Dios te va a quitar ese diezmo de otra manera. Esto lo hemos escuchado. Trayendo enfermedad sobre tu familia, etc. Esto es como una especie de amenaza para que tú hagas. Eso bajo ningún punto de vista está bien. El apóstol Pablo no nos da ejemplo de esto. Por otro lado, existe este mandamiento, ¿no?, de la autoridad que establece una religión que es derechamente legalista, donde dice te ordena algo porque aquí está el pastor o el apóstol mandándole, tú tienes que hacerlo y básicamente no hay nada que decir, porque si tú no lo haces, básicamente tú eres un rebelde, un hereje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también lo vemos. ¿Qué sucede? Que hoy día vemos un montón de gente que hace cosas en la iglesia pero no sabe por qué la hace. Esta es una realidad. Nosotros, yo creo que muchos conocemos personas que van a las iglesias. Yo recuerdo una palabra muy triste de una mujer que no iba a la iglesia porque ella se maquillaba, entonces no podía entrar a la iglesia porque se maquillaba y no la dejaban entrar a la iglesia porque se maquillaba y por eso ya no quería ir a la iglesia. Eso sucede en el contexto en el cual vivimos. El punto es, ¿por qué no se podía maquillar una mujer? Esa era la cosa. ¿Dónde dice que una mujer no se puede maquillar? Esto lamentablemente sucede. Pero tampoco es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tampoco pone ese ejemplo. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo desde su posición pastoral? Llevar a los corintios a reflexionar, a entender. Lo que hace el apóstol Pablo en este caso particularmente es poner precedentes, poner ejemplos. Ahora, para llevar a los corintios a que desde su corazón ellos entiendan y puedan dar, o sea, lo que está haciendo el apóstol Pablo es atacar el problema de fondo, no de forma. Atacar el corazón, para que ellos puedan desde la razón actuar, que esto es lo que todo creyente debería hacer. Todos nosotros deberíamos actuar en virtud de lo que entendemos, ¿cierto? Desde lo que podemos razonar. Por ejemplo, nosotros deberíamos vivir vidas muy piadosas a la luz de lo que entendemos del Evangelio. Hay una diferencia sustancial en yo vivir una vida de santidad por miedo a lo que Dios me pueda hacer, o segundo, vivir una vida de santidad entendiendo que yo la debo vivir en virtud de lo que entiendo del Evangelio. Hay una diferencia sustancial.
¿Por qué? Porque en este caso, vivir por miedo a lo que Dios me puede hacer es vivir equivocadamente. No es lo que la Escritura dice. Por el contrario, nosotros deberíamos buscar la santidad a la luz del Evangelio, y esta es la manera correcta, mirando la cruz. Motivaciones diferentes. El apóstol Pablo, entonces, para ir a los corintios, para que ellos puedan dar de sí mismos, ¿qué es lo que hace? Apunta al razonamiento. Y lo hace ¿cómo? Poniendo como precedente a los hermanos de Macedonia. Y les dicen, miren hermanos, ustedes tienen el ejemplo, la diligencia de otros, para que ustedes puedan compararse y puedan meditar y puedan autoexaminarse. Esto es parte, hermanos, muy necesaria de la vida del creyente. Un autoexamen. En meditar en cómo ando yo, cuánto me esfuerzo, cuánto yo entiendo, cuánto yo doy, cuánto yo me santifico, etc. Y creo, y la Escritura también lo establece así, que es muy necesario también que nosotros podamos mirar a otros para compararnos. La Escritura lo hace. De hecho, el apóstol Pablo mismo es el que dice, imítenme a mí, como yo imito a Jesucristo. Es más, si es que hay alguien con el cual nosotros deberíamos compararnos siempre, es con Cristo. Cristo es nuestra vara de medida, ¿cierto? El mundo con quién se mide para decirse yo soy bueno. ¿Tú eres bueno? Sí. ¿Y cuál es tu vara de medir? El delincuente, el ladrón, el narcotraficante, el violador. Eso. Yo me comparo con ellos y todos somos buenos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me comparo con Cristo? Ahí la cosa es diferente. Porque si yo me comparo con Cristo, todo el mundo sale reprobado. Compararse con Cristo es lo mismo que compararse con la ley. Todos salen reprobados. Ahora nosotros nos comparamos con Cristo para llegar a esa estatura, sabiendo que no la vamos a encontrar en esta parte de la eternidad, ¿cierto? Pero nos esforzamos, porque creemos que Él es digno de que nosotros nos esforcemos. Entonces, nuestros esfuerzos deben ser entonces bajo el entendimiento. Bajo esta misma línea el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol Pablo ya no los compara con Macedonia, sino que ahora se dirige a Jesucristo. Los hace razonar en pos de Jesucristo. Entonces les dice y los llama a reflexionar en la gracia de Jesucristo. Fíjense, primero lo que hace es poner como presente a los macedonios. Hermanos, comparémonos con los macedonios. Pero ahora lo que dice, pero ahora mediten y reflexionen también en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los hace meditar en el amor que los corintios han recibido de Cristo. Y esto quizás para nosotros también es muy necesario, ¿no? Podemos compararnos con héroes de la fe. ¿Cuántos de nosotros no tiene un cariño especial cuando se nos dicen palabras como, o los nombres como el de Timoteo, o John Huss, o John Wycliffe, o de Spurgeon, o hay el mismo apóstol Pablo, un montón de personas que dicen, bueno, yo quisiera ser como él o quisiera acercarme a él. Estamos lejos. Esto es una parte, pero ¿por qué no hacerlo también? ¿Y por qué no razonar respecto de nuestras propias acciones para esforzarnos en la santidad, en darnos? ¿Por qué no reflexionar también en la gracia de Jesucristo? También tiene que ser esto. Y el apóstol Pablo esto es lo que dice entonces. Mediten en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el amor recibido, y vean el ejemplo de Él. Esto es lo que está diciendo. ¿Y cuál es el ejemplo de Él? Ahí el apóstol Pablo dice entonces que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros, en su pobreza, en nuestra pobreza, pudiéramos ser enriquecidos. Este texto, que ya sabemos que es totalmente sacado de contexto por los ministerios de prosperidad y por los mercaderes de la fe, tiene una profundidad hermosa. Y no está hablando de plata. No está hablando de que Jesús se hizo pobre porque, hermanos, Jesucristo en el reino, en su eterna comunión con Dios, no, Él no medía su riqueza en los ceros de su cuenta corriente. De hecho, esa no es la riqueza de Cristo. ¿Cuál es la verdadera riqueza de Cristo? ¿Esa riqueza que ha tenido en la eternidad?
su gloria. De ella se despojó. Cristo en su gloria, de su gloria se despojó y se hizo pobre. Se empobreció de manera tal. La Escritura lo dice de manera diferente, en las mismas palabras del apóstol Pablo, pero en los filipenses. ¿Qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto es lo que hizo Cristo. No está hablando de plata el texto. No está hablando de cero, no está hablando de que estos hombres de alguna manera pensaran que Cristo se hizo pobre para que ellos tuvieran dinero. Eso es basura a la luz de lo que realmente el texto dice. Lo que está hablando ahí es que Cristo se empobreció a sí mismo, se privó de su gloria para hacerse hombre y caminar entre nosotros, hermanos. Para compartir nuestra pobreza, nuestra, miseria, ¿no? Porque esta es la verdad de las cosas. ¿Y con qué afán? Que nosotros ahora, los que estábamos en miseria, tuviéramos o alcanzáramos la riqueza de Dios. Ahora, pensemos en esto. La iglesia de Cristo tiene esa riqueza. Quizá alguien nos mira a nosotros mismos y nos dice, bueno, la verdad que no veo nada, no estás brillando, no veo ningún aspecto de gloria en ti, ni mucho menos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que nosotros, hermanos, somos coherederos de Cristo. Nosotros ahora estamos en Cristo. Nosotros estaremos donde Cristo está. Recuerden lo que dijo Jesús. Yo voy a preparar morada y vendré y os tomaré a mí mismo, dice, para estar juntos en la eternidad con el Señor. En otras palabras, la gloria en la cual nosotros hoy día tenemos, esa riqueza, porque estamos hablando de esta riqueza, la gloria, esa riqueza nosotros la tenemos, hoy día la tenemos de una manera de esperanza. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo mismo dice, miren, pero esa esperanza no es algo que ustedes no tengan ninguna certidumbre. ¿Por qué? Porque el Señor les va a dejar una garantía. Esa garantía es el arra del Espíritu Santo. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo respecto a ese texto? Las arras es la garantía, ¿cierto?, de su herencia en los cielos. En otras palabras, nosotros sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía de que nosotros, hermanos, realmente vamos a tener esa riqueza, no dinero, esa gloria con Cristo en la eternidad. Y esto es lo que nos mueve, hermanos. Bajo ningún punto de vista está hablando de dinero. Estamos hablando de la gracia, de la obra de Jesucristo, de salvarnos de nuestra miseria, de darnos una vida eterna. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está llamando a reflexionar. ¿Para qué? Para que nosotros nos esforcemos. En este caso particular, era para que los corintios se esforzaran en dar. ¿Para qué? Para otros hermanos. Pero esto, a modo de aplicación, puede servirnos para todo lo que tiene que ver con nuestra vida de santidad y de entrega. Para todo, hermanos. No solamente para ofrendar, sí. Es parte de nuestra adoración. Deberíamos meditar en cómo ofrendamos, sin lugar a dudas. Pero también en congregarnos. También al estudiar. También al orar. También al servir. Al esforzarme en la fe. Al compartir. Al perdonar. Al ser paciente. A amar. Todo tendría que... Toda virtud cristiana, ¿no?, debería estar, ¿cierto?, darse como consecuencia no de una ley que me pongan, sino de un entendimiento desde lo profundo de mi corazón, producto de ¿qué? De una reflexión continua. Tanto mirando los ejemplos de la fe como mirando la gracia de Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo está entonces diciendo a los corintios. Mediten en la gracia que Jesucristo nos ha dado, porque Él es ejemplo de la fe. Él se hizo pobre siendo rico. Y nosotros, si pensamos muy bien las cosas, difícilmente nos vamos a hacer pobres para hacer ricos a otros, ¿no? Es un estándar muy alto. Ahora, si bien entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está poniendo como ejemplo, va a aclarar que la idea de él no es que tú des o que la iglesia de Corinto dé hasta que de alguna manera quede en escasez. Eso lo va a explicar más adelante. Ahora, sigue diciendo en el versículo 10 y 11.
Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis esto antes. No solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. El apóstol Pablo entonces, ya sabemos que entonces que los ha llamado a dar, pero aquí lo que está haciendo de fondo es llevando y tratando de entonces de llevar a los corintios a que puedan ofrendar, participar de esta ofrenda a los santos de Jerusalén. Y aquí deja claro algo el apóstol Pablo, y es que esta ofrenda no era algo nuevo para ellos, no era algo que de alguna manera él estaba poniendo en la mesa ahora, sino que es algo que ellos ya venían, ya sabían. Hace referencia a un año atrás, o sea, esto es un tiempo que había pasado anteriormente, ¿para qué? Porque donde ellos ya habían dicho, ya vamos a participar. No sabemos qué pasó. No sabemos si empezaron a juntar el dinero y se pararon, no sabemos, no tenemos claro qué sucedió esto. Pero si el apóstol Pablo entonces nos da indicio de que, o nos está diciendo que ellos se esfuercen en retomar este esfuerzo. ¿Por qué? Porque es necesario, es bueno, y esto no deja de llamar la atención, que el apóstol Pablo dice que esto es beneficioso para ti. Ahora yo debería preguntarme, bueno, ¿es beneficioso para la iglesia darse a sí mismo? ¿Es beneficioso para nosotros darnos a nosotros mismos? ¿Dar de nuestros recursos? ¿Dar de nuestros esfuerzos? La respuesta es sí. El apóstol Pablo dice que es beneficioso para los corintios que se esfuercen en dar. Hermanos, es beneficioso para todos nosotros darnos a Cristo. Hay beneficios de carácter espiritual. No nos dejemos engañar según lo que algunos postulan, que si yo doy, Dios me va a dar más. Eso no es así, hermanos. Eso es una falsedad. Dios nos va a dar lo que nos tenga que dar y lo que determine darnos, y punto. Puede que nos dé mucho, puede que no nos dé mucho. Eso depende de la sabiduría y la soberanía de Dios. No depende de cuánto yo le dé a Dios. Si escucha en algún momento entonces que alguien, dale a Dios para que Dios te dé más, eso es basura, falsedad, mentira. Dios da conforme a lo que Él decide dar. Sin perjuicio de ello, siempre dar es beneficioso para nosotros. Siempre participar de toda obra evangélica es buena para nosotros. Siempre tiene beneficios espirituales para nosotros. Esta es la realidad de las cosas. Y nosotros deberíamos anhelar entonces, como es bueno para nosotros, participar de ellas. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y aquí el apóstol Pablo, haciendo énfasis y aclarando algunas cosas, particularmente de las ofrendas, nos dice algo muy, pero muy importante. La palabra clave quizás aquí es la palabra aceptar. Porque nos está dejando claro que si es que hay una ofrenda que es acepta, por conclusión lógica sabemos que hay ofrendas que no son aceptas. ¿Aceptas por quién? ¿Quién es el que acepta una ofrenda o no? ¿El profeta de turno? ¿El apóstol de turno? ¿El pastor? ¿Quién es el que acepta o no acepta una ofrenda? De hecho, generalmente los ministerios de prosperidad le da lo mismo de donde venga la ofrenda, se aceptan todas. Aquí estamos hablando de Dios. La principal preocupación de los creyentes es si es que mi ofrenda es acepta a Dios. Independiente del contexto, independiente del trasfondo o del objetivo de la ofrenda. No estamos hablando de eso, estamos hablando desde que el momento de que desde mi bolsillo sale algo para dar a la iglesia, de ahí yo tengo que determinar si es que esto, y preguntarme, ¿esto será acepto a Dios? Porque hay ofrendas que Dios acepta y Dios que no son aceptas a Dios. Hay ofrendas que son agradables a Dios y ofrendas que no son agradables a Dios. Y según lo que dice el apóstol Pablo, no se mide por la cantidad de dinero que se dé. En la escritura nunca hay que encontrar, mira, es que la ofrenda arriba de 40,000 pesos es acepta y la que no dice esas cosas. La Biblia nunca habla de montos. ¿Por qué? Porque sí nos ha dicho que nosotros debemos dar en conciencia, ¿no? en entendimiento, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Pero nunca nos ha establecido montos. El apóstol Pablo entonces dice que para que sea acepta, tiene que ver con la intención de dar.
Entonces, ¿cuál es la intención correcta para dar? Antes de pasar a eso, quiero decir, ¿cuáles son las formas incorrectas? ¿Cómo yo tengo que saber que si yo ofrendo a Dios, entonces, esa ofrenda no va a ser acepta a Dios? En primer lugar, si yo ofrendo para vanagloria, esa ofrenda no es acepta por Dios. Si yo hoy día no, me fue muy bien y todo, y entonces tengo mi dinero y saco mi fajo de billete y lo muestro para que todos vean cuánto yo ofrendo. De hecho, hay una analogía o un caso casi... O sea, el Señor Jesucristo hace alusión de esto, ¿no? Dice que aquel que básicamente quiere que le toquen trompetas para ofrendar, ese ya recibió su recompensa, ¿no? La admiración de los demás, pero de Dios, nada. Porque una ofrenda dada para que los demás lo miren no es agradable a Dios. Uno no debe ofrendar de manera vanagloriosa. No es aceptable a Dios. Una ofrenda, entonces, también, que busca una recompensa de Dios, tampoco es una ofrenda de Dios, agradable a Dios. Si yo voy a ofrendar, yo me voy a ofrendar. Lamentablemente esto existe mucho, esta manipulación de hombres que se levantan aquí y empiezan a decir, cree en Dios, prueba a Dios en esto, ¿no? El tema de los diezmos es un tema normal, mucha gente diezma, ¿por qué? Porque le dicen, probadme en esto, ¿no? ¿Acaso yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes? Y ellos dicen, entonces si yo le ofrendo a Dios, ¿Dios me va a bendecir? Eso no es acepto a Dios. Si yo entonces le digo, vengan y crean en Dios, pacte con Dios para que Dios los haga el milagro financiero, también eso no es acepto a Dios. Ahora, si usted dice, y en su corazón religioso dice, yo voy a dar para que Dios me dé, pero callado, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones, y esa ofrenda tampoco es acepta por Dios. Ya sabemos que una ofrenda vanagloriosa no es acepta a Dios. Una ofrenda que busca el favor de Dios no es acepta por Dios. Y una ofrenda obligada tampoco es. Una ofrenda que se da a regañadientes tampoco es una ofrenda acepta a Dios. Y es triste y lastimoso que la iglesia incluso tenga que dar a regañadientes. ¿Por qué? Porque eso nos dice a nosotros que ese individuo no entiende absolutamente nada de la fe. Eso es triste. Porque si yo básicamente me siento obligado a dar y tengo que dar, ya viene la ofrenda y te voy a tener que dar para no quedar mal. Esa ofrenda ni siquiera la dé, hermano. Guárdesela mejor. ¿Por qué? Porque esa no es agradable a Dios. Lo que Dios dice ahí es que la forma en que yo doy es la que agrada a Dios, la que se da de buena disposición y entendimiento, la que se da con alegría de corazón. Por eso Dios dice que ama al dador alegre. En otras palabras, el que da con alegría, el que da con entendimiento a Dios, esa ofrenda sí es agradable a Dios. Y esa es bienvenida. Esa ofrenda es bienvenida. Así deberíamos nosotros preocuparnos de dar. No para cumplir, hoy vienen pasando con la cuestión, no voy a quedar mal, voy a sacar lo que tengo. Mejor guárdesela. Aquí nadie lo va a juzgar porque ofrenda o no ofrenda. Nadie lo va a estar mirando por eso. Y Dios menos. Dios quiere que hayan hermanos que entiendan. Y la Escritura nos dice y nos guía eso. Que nosotros podamos entender lo que hacemos, hermanos. No que hagamos cosas porque se nos pone como regla hacerlas o porque la iglesia tomó como tradición hacerlas. Hagamos las cosas porque entendemos por qué las hacemos. Ya sabemos que hay una serie de beneficios. Bueno, aquí el apóstol Pablo entonces empieza a hablar un poco del beneficio mismo de la ofrenda. Versículos 2, 13 y 14. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la estrechez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ahora bien, el apóstol Pablo, ya sabemos que no habla de montos, ¿cierto? Está claro que el trasfondo o el objetivo de la ofrenda, particularmente en este caso, las ofrendas que iban para la iglesia de Jerusalén, no buscaban el enriquecer, ¿no?, a la iglesia en Jerusalén. Quizás hoy día nosotros sabemos, ¿no?, por ejemplo, la iglesia católica romana toma recursos y la idea es enriquecer el Vaticano. Eso históricamente fue así y no es la idea, no es lo que planteó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo deja claro que nunca la intención de una ofrenda va a ser dejar en escasez a algunos para darle sobreabundancia a otros. Nunca.
¿Está diciendo que los macedonios, que eran pobres y dieron, estaban mal? No, 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 absolutamente no. Estuvo maravilloso. Pero hay un punto. Es que tanto los macedonios tenían poco, pero como en Jerusalén estaban en una tremenda dificultad. Habían dos situaciones terribles en las cuales los hermanos en sus pocos recursos se ayudaron. Eso fue maravilloso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no se preocuparan los corintios en el hecho de que, pensando en ellos en hacerse pobres, iban a enriquecer a otros, según el ejemplo de Cristo. No es la intención. Lamentablemente, hermanos, estos prejuicios existen en la iglesia evangélica y están bien a la luz de todos los vicios que vemos en la iglesia. Todos vemos, ¿cierto? Y hemos sido testigos de estos apóstoles, estos pastores que andan en jet privado y etcétera. De hecho, hacen memes en la casa del pastor, la casa del que diezma. Todas estas cuestiones, de hecho, la gente tiene razón en poner esos prejuicios por el mal uso que han hecho las iglesias, vamos a poner entre comillas evangélicas, porque no son evangélicas, cómo usan los recursos. Y es que, hermanos, lamentablemente hay un analfabetismo bíblico impresionante, entonces la gente hace lo que se les dice que hagan y no entienden nada. El apóstol Pablo dice, eso está mal, pésimo. Las ofrendas, en este caso, eran para ir a ayudar a hermanos que estaban en pobreza, en dificultad, en persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros pensamos en los microclimas de las iglesias, vamos a pensar en las ofrendas, no en este caso en particular, porque nosotros difícilmente, como lo mencionamos la semana pasada, difícilmente vamos a hacer una ofrenda para la iglesia de, no sé, de Puerto Aysén, porque no la conocemos. Quizás si se llega a dar la oportunidad será un caso particular, pero lo que sí hacemos normalmente es recaudar ofrendas, como dice también la Escritura, para el sostén de la iglesia, para el sostén de la expansión del reino en el cual debemos participar de diferentes formas. Pero para que nosotros seamos claros, las ofrendas de las iglesias particularmente deben sostener los gastos de una iglesia. Porque, hermanos, este lugar no es nuestro. Nosotros, por ejemplo, arrendamos. Y por más que el Señor creemos en un Dios que no nos hace caer una bolsa del cielo con dinero, sino que Dios usa a su iglesia para sostenerla. Se tienen que pagar audios, se tiene que pagar electricidad, se tiene que pagar internet, se paga una serie de cosas, calefacción, una serie de cosas que hacen. Idealmente nosotros deberíamos tener un templo nuestro, o sea, un sueño, ¿cierto?, nuestro en el largo plazo. Pero las iglesias tienen gastos. También existen situaciones en las iglesias donde hay hermanos que están en dificultad. Ya la iglesia también se hace presente. ¿Dónde? Apoyando con los recursos de los hermanos, de los que en su abundancia han dado, para ir en de aquel que está en estrechez. Eso también se hace. Ahí la figura del diácono, ¿cierto?, se resalta. ¿Por qué? Porque el diácono es el que está pendiente, ¿no?, de cómo están los hermanos, cómo está la situación, y va en ayuda de ellos. Hermanos, los recursos de la iglesia no son para hacer gente rica aquí. Son para usarlos, como dice la Escritura, para ir en ayuda de aquellos que están en dificultad. Para que digamos, la holgura de muchos ayude a las estrecheces de otros. Ahora, esto es lo que se espera en una iglesia. No que haya igualdad. La iglesia, o sea, la Escritura no habla de igualdad a la manera, ¿cierto?, del comunismo como se entiende hoy día. No es la forma, no es lo que la Escritura quiere decir bajo ningún punto de vista. Lo que vemos en el testimonio de las Escrituras, hermanos, es que hermanos en entendimiento y en amor se dan los unos a los otros para compartir sus cosas, para ir en ayuda de los que están en estrechez. Eso sí lo vemos y ese es el ejemplo de las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo les deja claro a los corintios: yo no quiero que ustedes piensen que yo quiero plantear un abuso a la iglesia, sino que lo que yo quiero hacer realmente es establecer el diseño de lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, que los hermanos tenían las cosas en común, que vivían y tenían las cosas en común, y que incluso algunos vendían sus cosas para ayudar a los otros. Hermanos, esto es lo que realmente la iglesia lo que plantea en la Escritura. Un cuerpo, una familia, porque esto es lo que somos nosotros, una familia donde nadie pase estrecheces, donde nadie pase hambre, donde nadie pase dificultades, donde nadie pase, digamos, penurias. Ojo con esto es lo que se llama realmente la Escritura. Ahora, si nosotros lo entendemos correctamente, vamos a dar con alegría para eso. Ahora, si hablamos de recursos que deberíamos también, hermanos, maravillosamente nos gustaría mandar
solventar en un futuro un misionero. Un misionero debe vivir, generalmente los misioneros tienen familia, tienen gastos. Una iglesia necesita respaldarlos para allá. ¿Y dónde van a salir esos recursos? De la iglesia. Nosotros tenemos muchas cosas en las cuales invertir en el reino. No para ser gente rica, para solventar y para utilizarlo de la manera correcta. El apóstol Pablo termina entonces diciendo en el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. Este fragmento sacado de Éxodo 16-18, vuelvo y repito, no tiene bajo ningún punto de vista la intención de establecer un comunismo en la iglesia. Hay que partir de ciertas premisas, hermanos, premisas que nosotros tenemos que tener muy, pero muy claras. En primer lugar, las iglesias locales están compuestas por gente que gana de diferentes maneras, recibe de diferentes maneras. No todos percibimos lo mismo, algunos ganamos más, otros ganamos menos, ¿cierto? Esto es algo común en las iglesias. ¿Será el objetivo entonces que ahora todos nosotros, hermanos, saber que cuánto ganó el hermano Patricio, el hermano Juanito, el hermano José, ya todos los hermanos tenemos la lista, saben que entre todos ganamos 10 millones de pesos, entonces como somos 20 vamos a tener que 500.000 pesos para acá? ¿Se trata de eso la Escritura? No. No se trata de despojar a algunos para darles a otros, bajo ningún punto de vista. Esto se trata de apelar al entendimiento para que los hermanos voluntariamente den. Dista mucho de la manera comunista. No se despoja a nadie aquí. Puede en la iglesia haber un hermano que tiene muchos recursos y bueno, y el Señor no ha hecho una obra en su corazón y puede que ofrende nada, menos que los demás. Eso es algo de él con Dios. Pero nunca vamos a ir a despojarlo para que venga y le comparta a los demás. Eso no, hermanos. Aquí nosotros vemos principios en las Escrituras, principios deseables. Que todos los hermanos, yo tengo digamos, recursos de más y veo a mi hermano que está en necesidad, vaya usted. Délo por el conducto de la iglesia, por medio de las ofrendas, o hágalo personalmente, hágalo. Vaya, hermanos, a donde el hermano y dígale, ¿sabe qué? Quiero ayudarte con esto, yo sé que quizás te va a servir, no sé. No vaya a decir que el Señor me reveló, No, dele, ¿cierto? Dele, y si usted le decía, comparta. Ojo con esto, hermanos, ya hemos dicho, las iglesias están compuestas por personas que reciben de diferentes maneras. Y lamentablemente hay mucha gente que piensa, ¿no?, que se acerca a una iglesia y que básicamente la iglesia tiene la obligación de sostenerme. Y tampoco es así, porque nosotros tenemos que ver el tema de las ofrendas y las instrucciones y enseñanzas de la Escritura en toda la Escritura, no solamente en este texto. Y por tanto la Escritura nos dice, hermanos amados, que hay situaciones en que los hermanos o personas dentro de las iglesias que definitivamente quieren vivir de una manera, que no quieren trabajar. El que no quiere trabajar, dice la Escritura, que no coma. ¿Eso lo dice la Escritura? Sí, el apóstol Pablo lo dice. Que el que no trabaja no coma. Y dice también, el que no trabaja es peor que un incrédulo. Oye, la Biblia que es dura. Sí, lo dice así, hermanos. Entonces, cuando alguien venga, ¿cierto?, y quiere vivir la vida, ¿cierto?, y no quiere trabajarle un día a nadie, y esté pasando penurias por ello, ¿cierto?, esté pasando dificultad, y se empieza a quejar porque la iglesia no le dé, el que está mal no es la iglesia, es ese individuo. Porque una cosa del carácter cristiano, el carácter de un hombre, de un varón cristiano, es el esfuerzo, el trabajo. Hay situaciones, obviamente, si un hermano, no sé, se quebró una pierna, le pasó alguna cuestión y no puede trabajar, trabaja sin contrato, ¿no?, y no tiene cómo recibir recursos y no trabaja porque no puede, es diferente. Porque hay la iglesia que tiene que hacer, vamos a ayudar al hermano. Pero si él decide no hacerlo porque es un flojo, entonces ahí la cosa es diferente. Por tanto, ahí, si vemos este texto de Éxodo de manera literal, pensando que el que recogió mucho, entonces no tuvo más, y tiene que hablar a los demás de manera obligada y literal, estamos cometiendo un error. Porque hay que ver la Escritura a la luz de toda la Escritura, no de una literalidad de un texto. En fin, lo que hace el apóstol Pablo aquí es llamar a los corintios al entendimiento. Y quizá la manera de aplicación final para toda la iglesia es, nosotros, ¿cómo debemos hacer las cosas y cómo debemos darnos? Imaginemos que nosotros somos los corintios. El apóstol Pablo está escribiéndolo a nosotros. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos ha dado un ejemplo glorioso de una iglesia preciosa, la de los de Macedonios, que dieron más allá de sus fuerzas, se dieron a sí mismos, dieron recursos monetarios, pero se dieron a sí mismos.
se entregaron. Los hace meditar en ellos para que nosotros los tengamos como precedente, como héroes de la fe, podríamos decir. Pero no solamente el apóstol Pablo va y nos dice, pero también meditemos en Jesucristo. Que Él, como ejemplo máximo, se dio a sí mismo para entregarse a los demás. Encontramos dos fuentes de inspiración correctas, maravillosas. ¿Para qué? Para en primer lugar, darnos nosotros con todo nuestro esfuerzo. Pero después lo que hace el apóstol Pablo entonces es enseñarnos a dar de manera correcta y con un entendimiento correcto. Debemos dar sin miedo, hermanos. Dar sin pensar y sin el prejuicio de que aquí alguien se va a hacer rico. No. Tenemos que dar sin miedo. Porque sabemos que nuestros recursos se van a usar bien, por ejemplo, en una iglesia local. Ahora, si usted llama a estos teléfonos que aparecen, estas cosas de los canales de televisión evangélica que den, da cuánto y te llaman por teléfono y pacta por acá, eso es plata botada. El diseño de las ofrendas y la recolección de iglesias, recolección de ofrendas, siempre lo vemos en los testimonios como iglesias locales. Las ofrendas tienen de ser dadas acá, hermanos, en una iglesia local o en la iglesia local que pertenezca a cualquier persona. Es ahí donde también el gobierno de la iglesia debe ser muy sabio. Obviamente aquí hay una comunión entre gobierno e iglesia en la cual tiene que haber una confianza, hermanos. Pero nosotros, por lo menos hoy día en este lugar, tenemos nuestra conciencia muy tranquila de que las ofrendas se usan de manera correcta. Lo que nos queda a nosotros entonces es meditar en nosotros y vernos a nosotros mismos. ¿Cuánto doy? ¿Cómo doy? ¿Entiendo lo que doy? Esto es algo que nosotros tenemos que masticar. Vamos a orar para terminar el día de hoy. Padre glorioso, queremos darle gracias, Señor. Gracias por su palabra. Rogamos que usted nos enseñe, nos dé entendimiento. También el preocuparnos de los unos de los otros. Que podamos poner nuestros ojos también en la necesidad del que está al lado. Que podamos ir en ayuda, Señor, en socorro de aquellos que están en necesidad. Y si nosotros, Señor, tenemos holgura, ¿cuánto más? Para que podamos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Damos gracias, Señor, por mostrarnos en su palabra manera correcta, Señor, de conducirnos con las ofrendas. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.